Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes nueva vez a esta su revista semanal Los Defensores, donde cada semana llegamos hasta sus hogares para compartir con ustedes información de mucha calidad. Como siempre me hago acompañar de mi compañero Nelson Gómez. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, usted en este sábado colorida, muy Sí, colorida. Buenas tardes televidentes. Una semana lluviosa, ¿verdad? Bastante sí, ha lluviosa. caído mucha agua. Y parece que esta temporada va a ser como se pronosticaba, bastante intensa. Como ha sido intensa la labor de algunos municipios que han tenido que trabajar más de la cuenta, ¿eh? Sí, Porque es la misma historia de que los se llenan las calles, la misma calle de todo el tiempo. Por ejemplo, no sé si te vio un Twitter que yo hice a la alcaldía de Santo Domingo del Distrito Nacional, cuando el pasado sábado íbamos por la Kennedy, casi esquina Gómez, y ahí se hace una laguna, ¿desde cuándo? Desde que usted tenga memoria, desde que yo tengo uso de razón. desde chiquita, ¿verdad? Ujú. Pasó Roberto Salcedo, David pasó David Collado. Collado, Carolina, y me respondieron, mira qué bien, felicito a la gente del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Arreglaron el drenaje de ahí. No, lo felicito porque me dieron, estamos atentos en el Twitter, no lo arreglaron en el Twitter, En el estamos, Twitter, pero no en el Twitter que yo quiero que lo arreglen. Es dijeron, me aquí. escribieron, las brigadas están en camino, indíquenos por favor el lugar exacto de la inundación, óigame que le indique, con la foto que se ve en el Centro Olímpico, se ve todo por ahí. Señores, cuando hicieron el metro en ese sitio donde está el Museo Villapar, que es en la Honda, el metro le tomó un espacio de más a esa gente y tuvieron que pagarle a la gente de la Honda. Pues ahí cortaron el drenaje pluvial normal que había y eso no se ha podido resolver, ni lo ha resuelto el gobierno, ni lo ha resuelto el ayuntamiento, ni obras públicas. Yo no sé por qué es que aquí no se hace un esfuerzo por tener buenas galerías pluviales, que así es que se le llama al alcantarillado, interconectado. Porque aquí no hay un sistema de galería pluvial que desde que se nuble esa agua corra. Sí, la hubo, pero eso fue cuando Trujillo, cuando la capital iniciaba ahí en la Kennedy. De ahí para arriba no hay nada. Lo del metro que lo hicieron porque había que hacerlo. Hay algunas tuberías, pero el drenaje pluvial aquí cuesta tanto dinero. Y lo pueden hacer y le ponen arriba Cuesta menos hombres dinero. trabajando allá abajo, que eso es lo que le gustan Exacto, exacto. Y dice, a los estamos gobiernos. trabajando aquí abajo, porque yo que es por voto que ¿Tú me trabajan. entiendes? Entonces usted le pone su letrerito, estamos trabajando aquí abajo, resolviendo el drenaje pluvial, ta, 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 ta. Y como quiere eso es propaganda, así por eso es que no lo Bueno, quieren arreglar. esperemos que con todos los cuartos que han cogido prestados, cojan un par de mil de millones para eso. Bueno, lo dejo ahí. Medio ambiente, ¿cómo está el medio Vamos a ambiente? dejarlo ahí, porque el Vamos a medio dejarlo ambiente ahí. es lo que yo quiero saber cómo andan los combustibles mejor. Bueno, nos vamos a ver cuál fue en esta semana el comportamiento de los combustibles y las divisas de los defensores. Para la semana del 9 al 15 de julio, los precios de los combustibles y las divisas se mantienen sin variación. Repetimos que para la semana del 9 al 15 de julio de este 2022, los precios de los combustibles y las divisas se mantienen sin variación. Este es el comportamiento del precio de los combustibles y las divisas para la semana del 9 al 15 de julio. Bueno, don Nelson, luego de ver el comportamiento en el precio de los combustibles y las divisas para esta semana en los defensores, nos vamos al resumen de noticias, pero antes déjeme decirle que esta semana vamos a hablar de geopolítica. ¿Cómo? Claro, vamos a hablar de la guerra de Rusia, Ucrania y cómo afecta a la República Dominicana esos acontecimientos mundiales, que aunque usted crea que eso no afecta, sí afecta al país porque estamos en una aldea global. Entonces, ese tema lo va a tratar un experto en geopolítica, que es don Daniel García. Con él vamos a hablar de eso y de otras cosas más. Ahora sí, nos vamos al resumen de noticias y luego del resumen de noticias a una pausa comercial.
Iniciamos el resumen de noticias cerrando una semana muy activa en el medio ambiente, donde aguaceros en diferentes puntos del país, fruto de una vaguada que a pesar de haberse disminuido, se han hecho sentir las lluvias causando inundaciones, sobre todo en la cañada que bordea el cementerio de los Alcarrizos. Entrando en materia noticiosa, el Ministerio Público depositó la acusación del caso Medusa, cuyo principal acusado lo es el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez. La pieza, con unas 18 líneas de investigación, cuenta con 12.748 páginas, 63 imputados y más de 3.000 pruebas materiales. Luego del giro que ha tomado el caso, el organismo ha recibido más de 800 millones de pesos en incautaciones de bienes. Estos lo han entregado voluntariamente por parte de los nuevos vinculados en el caso Medusa. Alejandra Lagunes, periodista mexicana y hoy diputada, era la asesora del proyecto presidencial de Jean Alain Rodríguez, por cuya asesoría cobró $2 millones. En otro orden, el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, pidió una licencia de su cargo, luego de que su hijo Lisandro José fuera mencionado como uno de los imputados en el expediente de corrupción del caso Medusa. Y como si todo esto fuera poco, en el país tenemos el primer caso de la viruela del mono. El ministro de Salud, Daniel Rivera, llama a la ciudadanía a mantener la calma y las normas de higiene y distanciamiento social. Por este caso, otras 4 personas están en cuarentena. En el ámbito político del país sigue intenso. Mientras el presidente nombra como ministro de Medio Ambiente al licenciado Miguel Seara Hatton y en el Ministerio de Economía al licenciado Pavel Issa, en el Congreso Nacional los legisladores se enfrentan en torno a la aprobación de la ley de extinción de dominio, donde la oposición acusa al oficialismo de hipocresía en cuanto al apoyo de dicha ley. Por su parte, la Fuerza del Pueblo se pronunció a favor de dicha pieza, siempre y cuando se acoja al respeto de la Constitución. En el ámbito internacional, la dimisión del primer ministro de Inglaterra, Boris Johnson, ha causado una crisis política en ese país, dando paso a un eventual reemplazo en el cargo tras una serie de escándalos que envolvieron en su gobierno. El Partido Conservador debe ahora decidir internamente quién será el líder, un proceso que deberá tardar meses, al final del cual Boris Johnson será reemplazado como primer ministro del Reino Unido. Por este lado, en Latinoamérica, la Fiscalía Mexicana investiga al expresidente Enrique Peña Nieto por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita por un monto de $1.25 millones. La información completa, con todos sus detalles y pormenores, ha sido entregada a la Fiscalía General de la República y a la Fiscalía General de la República ha abierto una carpeta de investigación, reveló Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno de México. La Cámara de Diputados aprobó importantes proyectos como el que crea el Departamento de Crédito Educativo y el de Exequatur de la República Dominicana. También fueron votadas positivamente unas 40 resoluciones internas que ya tenían informes. Además, la Cámara de Diputados y la DGCET realizarán una campaña de concientización de la ciudadanía dirigida a evitar más muertes en accidentes de tránsito. Los titulares de ambos organismos, Alfredo Pacheco y el general Ramón Guzmán Peralta, acordaron una alianza por la vida humana que, según afirmó Pacheco, es lo más importante en la faz de la tierra. Asimismo, la Cámara de Diputados designó los miembros que formarán parte de la Comisión Bicameral que estudiará el proyecto de ley que busca regular políticas públicas para atención, protección e inclusión de personas con trastornos del espectro autista. También 32 comisiones se reunieron durante la semana en una ardua labor de trabajo. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Queremos darle las gracias por la construcción de esta calle, de esta cancha y de las casas que podemos mirar a continuación. Don Nelson, vamos a iniciar con los acontecimientos que se han sucedido en la semana. Breve, porque tenemos... En la pasada madrugada del sábado domingo, el Ministerio Público depositó el expediente del entramado del caso Medusa. Eso yo lo defino como dicen los viejos del campo, que los viejos del campo con su sabiduría no se equivocaban, la ambición rompió el saco. El expediente tiene 12.274 páginas, 63 imputados y más de 3.000 pruebas. ¿Y un juez lee todo eso?
Bueno, el Ministerio Público es a quien le corresponde leer todo ese expediente. Yo me imagino que ahí durarán semanas leyendo esas 12,000 y pico de páginas, así como los abogados de la defensa de cada uno de los imputados cuando le notifiquen, para ver cómo, Semanas, serán meses. bueno, pero ¿Cuántas páginas van a leer por día? Tienen que dormir y comer, así mismo y al es. súper. Exacto. Pero, Y a veces su trago, porque hay algunos jueces y abogados que tiran. sí, pero eso es en su tiempo libre. Porque no pueden analizar ese expediente bebiendo, porque de una vez le entra una emoción y meten más gente preso, ¿verdad? Dígame de la renuncia de Macarrulla. No tiene que ver con eso mismo. Bueno, el ministro de la Presidencia no renunció, él solicitó al Poder Ejecutivo ¿Verdad? una licencia. Que me equivoqué, que él no renunció, que fue una licencia. Solicitó una licencia ya que su hijo Lisandro José Macarrulla es uno de los imputados en el caso de la operación Medusa, porque está... ¿Usted sabe lo que dicen los abogados penalistas independientes de esa ¿Qué licencia? dicen? Que no tiene nada que ver con eso, porque lo que hace tu hijo tú no tienes que ver con eso. Bueno, lo que hace su hijo, usted no tendría que ver Si con tú no eso. eres socio de esa empresa. Si usted no fuera socio de esa empresa. Ajá. Pero si usted busca las entrevistas donde don Lisandro Macarrulla habla de lo orgulloso que él se siente, del seguimiento que le ha dado la segunda generación al patrimonio de la familia y que él aprueba todo lo que se ha hecho ahí, entonces sí tiene que ver. Bueno, Entonces la Asociación de Industriales de la República Dominicana también le está pidiendo explicación está metido en un maco entonces el señor Macarrulla. a través de la constructora MAT Constructora. Hábleme de un tema que está calientísimo del 9, como dicen, porque el ¿Cuál? programa. La famosa viruela del mono. Pero eso es un solo caso. Sí, pero hay 4 que están en observación. Imagínate que esos 4 salga uno con algo de eso. Bueno, pero es que, mire, hay uno que tiene la viruela del mono, hay 4 que están en observación. El periodo de incubación para que no se transmita de una persona a otra son 60 días. Lo que hay es que poner a esa gente en cuarentena 60 Pero están días. en su casa no van a salir ni siquiera a beber, ni le van a pasar un pote por la ventana o algo que contamine. Porque decía el doctor Balcácer, el famoso infectólogo, que esa transmisión es muy lenta, es muy difícil, no es tan fácil, que es a través de fluidos. Ah, bueno. Y que los casos, donde hay más casos fuera de África, donde sale, es en España nada más y nada menos que por una fiesta gay. Entonces, donde los fluidos se intercambiaron tanto, que es donde más casos hay de viruela del mono. ¿Qué le parece eso? Lo que dice nosotros, que con esa información y esa noticia, fácilmente que le da eso también se desacredita. ¿Qué te cree? Digo, usted que sabe mucho de eso. No, yo voy a pasar al próximo tema porque de verdad que yo no sé en qué canal fue que usted vino transmitiendo en el día de hoy. No, eso lo vi yo en televisión del doctor Balcácer, responsablemente dijo, se dice que en la Pero que ¿por qué usted dice que yo sé mucho de eso? No, porque usted siempre está indagando sobre el tema de género y la comunidad LGBT. LGBTQ. Ay, no hicieron la marcha la semana pasada por el agua y entonces en esta semana sigue el agua. ¿Cuándo es que la van a hacer? Bueno, Salud Pública que le ponga bajo control eso, porque si hacen una vaina, una fiesta. Porque el orgullo gay era ahora, el 4 de después me julio. dicen xenofóbico. Lo que yo quisiera tratarle, oye, la política ahí está caliente. Sí, la política está caliente como si las elecciones fueran mañana. Si las elecciones son mañana, deben mi logística. Claro, porque entonces nada más tienen a uno con el bochinche y la cuestión y los numeritos y las encuestas y que fulano se juramentó y que fulano se va y que fulano que el padrón tuyo no y que el padrón tuyo no tiene el millón y que y que este se reunió escondido con el otro. Si son mañana, mándenme mi logística. Bueno, mientras tanto, le digo que Danilo se soltó a decir que ese padrón que hay por ahí, de 1,000,000 y pico, eso son firmas, nombres, y que la verdad, lo que sí funciona en las estructuras y eso. Entonces el Leonel le responde haciendo juramentaciones todo este fin de semana en el país y en todas las comunidades. Pero lo que sí yo veo donde los partidos están un poquito unificados, doctora, es en el tema de la ley de extinción y de dominio. Ah, no, porque ahí sí ellos se unen. Pero dicen que eso no va a pasar. Porque tiene demasiadas lagunas constitucionales. Por ejemplo, la Fuerza del Pueblo hizo una rueda de prensa. Laguna, por eso tenía 10 años reposando el sueño eterno Mal ahí hecho. en la Cámara Pero le quitaron en el Congreso. Le quitan el tema de la evasión fiscal, no te van a meter preso por eso, ni te van a quitar tu cuarto. Pues no, entonces que no aprueben nada. Y entonces,
la Fuerza del Pueblo dice que la apoya, pero acogiéndose a los principios de la Constitución, que no hayan acápites que violen la Constitución. El PLD dice que también la apoya y el PRM dice que también la apoya, pero todos se dicen unos con otros que son poses demagógicas, porque en el fondo eso viene con muchas lagunas que posiblemente cuando sea analizado en el Tribunal Constitucional se pueda caer. Bueno. Dice, quieren cumplir con los yanquis, que son con los gringos, que son los que patrocinan y están detrás de esto, pero al final hay un maco. Sí, pero si ponen lo de elevación fiscal, si quitaron lo de elevación fiscal, que no aprueben nada. Absolutamente nada, porque aquí todo el mundo sabe, y eso es un secreto a voces, quiénes son los que van en impuestos. Las empresas chiquitas que usted la ve matándose y haciendo su fila en impuestos internos. No, es que si no la cierran de una vez. Pero porque de una vez la cierran. Pero usted nunca ha visto una empresa grande de que impuesto interno vaya y le diga clausurada por evasión fiscal. No, eso no la que tienen apellido. Algunas grandecitas la cierran, pero las que tienen apellido no la tocan. Mire, pero finalmente, doctora, me tocó, porque ahora mi esposa se la ha cogido con mandarme a mí al supermercado. No sé qué es lo que quiere con eso. Si es mortificarme, si es que me suba la presión o qué. Yo estuve en un supermercado, no voy a decir el nombre, y de verdad, mire, el grito al cielo. Yo me iba a llevar un aguacatico, pero un aguacatico de que 20, ¿cómo era? 90 pesos. 95, no sé. pero licenciada, y el aceite. La gente está al grito con este tema, y con lo que sí están al grito de verdad, señores, es con la energía eléctrica. Pero no solamente porque han subido la tarifa, como lo hemos dicho aquí desde la semana pasada. Es que si usted se le daña un contador o pide un contrato nuevo, adivine qué, no hay contadores. No, ni canasto, ni nada. Si se le cae un cable, se le daña un cable, no hay cable. Ya ni siquiera lo de aluminio. Adivinen por qué. Por falta de planificación y no han comprado, no están invirtiendo. Fundamentalmente de sur no es tan mala, pero lo que es de este y de sur son dos desastres. Y a grito están pidiendo en la población que renuncie otro. El director de Energía y Minas, que es el responsable de todo ese desorden. Dicen los que opinan sobre el tema eléctrico, de lo que yo no sé nada. Bueno, la senadora de su partido le pidió la renuncia, así que vamos a ver. Señores, nos vamos a una pausa comercial y desde que retornamos con el invitado de la semana, el experto en geopolítica, el señor Daniel García. La Cámara de Diputados aprobó importantes proyectos como el que crea el Departamento de Crédito Educativo y el de Exequatur de la República Dominicana. También fueron votadas positivamente unas 40 resoluciones internas que ya tenían informes. Además, la Cámara de Diputados y la DGCET realizarán una campaña de concientización de la ciudadanía dirigida a evitar más muertes en accidentes de tránsito. Los titulares de ambos organismos, Alfredo Pacheco y el general Ramón Guzmán Peralta, acordaron una alianza por la vida humana que, según afirmó Pacheco, es lo más importante en la faz de la tierra. Asimismo, la Cámara de Diputados designó los miembros que formarán parte de la comisión bicameral que estudiará el proyecto de ley que busca regular políticas públicas para atención, protección e inclusión de personas con trastornos del espectro autista. También 32 comisiones se reunieron durante la semana en una ardua labor de trabajo. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Queremos darle las gracias por la construcción de esta calle, de esta cancha y de las casas que podemos mirar a continuación. Bien, amigos y amigas, tal y como les dije al inicio de esta subrevista semanal, Los Defensores, que en esta semana vamos a conversar con el analista geopolítico Daniel García. Para mí es un placer que él haya aceptado la invitación a este programa. Buenas tardes, Daniel, ¿cómo está usted? Buenas tardes y gracias por la oportunidad de permitirme divulgar mi iniciativa en torno a esto. Daniel, quisimos traerlo aquí al programa porque, aunque muchas veces nosotros siempre nos enteramos a través de los cables internacionales y de la internet, el mundo está en guerra. Desde el 24 de febrero ha iniciado la guerra entre Ucrania y Rusia. A nivel global, a nivel mundial, ¿cómo afecta la guerra para el desenvolvimiento de la geopolítica
internacional y nacional? Lo primero es que este es un acontecimiento que se ha generado o que se viene generando desde hace tiempo. Simplemente ha explosionado ahora con esta situación de Ucrania, pero se trata de una lucha que se viene dando entre dos grandes bloques. El bloque occidental, por un lado, llámese OTAN, G7, ¿verdad? Y no hablar de Estados Unidos y Canadá porque ellos están en la OTAN. Toda Europa es la OTAN. Y por el otro lado tenemos el bloque BRIC, conducido por Rusia, China, Brasil, India y Sudáfrica. Y los 16 socios de diálogo que constituyen un gran bloque, incluyendo los de Europa Central, Europa asiática. Y estos dos bloques, con principios y fundamentos totalmente diferentes, se enfocan, uno, en poner el dólar como enlace internacional, como lo ha venido siendo, y es lo que nosotros le atribuimos al hegemonismo norteamericano, que ha impuesto el dólar, que ha puesto reglamentaciones e instituciones internacionales para que el dólar sea la moneda de comercio internacional y a la vez el principal instrumento de dominación de Estados Unidos en el mundo, y que el bloque occidental lo ha asumido como su tarea fundamental mantener el dólar a flote, porque es el hegemonismo, es este estilo de hacer política que viene avasallando a la humanidad desde tantos años y que hoy encuentra la confrontación de Rusia, China, los BRICS, con la finalidad de que cese el hegemonismo a nivel mundial, de que el mundo tenga otras perspectivas y no solamente la explotación generalizada por el vasallaje del bloque occidental, y que pare el guerrerismo que fomenta la OTAN, guerras que, como ustedes saben, ha inundado el mundo, desde Afganistán, Irak, Siria, Libia, Yugoslavia, etc. Desde ese punto de vista, pues, estos dos bloques se diferencian en esos fundamentos. Uno que prefieren mantener el status quo y el otro que pretende liberar a la humanidad de este flagelo de las guerras y de la subordinación a conveniencia del bloque occidental a que tienen sometido a la humanidad. ¿No hay esperanza de una mediación para que cese esta guerra? Mira, realmente... ¿O cada quien está jalando el pañuelito para su lado? Realmente, esta es una guerra, como decía al principio, que se viene creando las condiciones de ella desde hace mucho tiempo. Y desde ahí entonces, que es una lucha muy dura, porque más bien que una guerra, es la tercera guerra mundial de manera híbrida, porque no es solamente una guerra, es una guerra económica, una guerra de divisa, una guerra mediática, ¿verdad? Una guerra por los recursos naturales, una guerra alimentaria, porque todo está en juego aquí. De ahí entonces que esto haya merecido el nombre de una guerra mundial híbrida, porque está todo incluido. Sí. Ahora bien, la salida de esta situación necesariamente va a llegar. ¿Cuándo va a llegar? Pues cuando se cumplan los objetivos que se ha trazado el bloque Rusia, China, etcétera. ¿Y cuáles son esos objetivos? Primero es la pérdida de la hegemonía mundial que ejerce Estados Unidos en el mundo. O sea, hay una conquista en ese sentido que tiene que ser lo fundamental. La pérdida de la hegemonía mundial de Estados Unidos, que la OTAN, por ejemplo, respete el derecho a existir de otros países sin necesidad de que se esté
metiendo en su soberanía, en su forma de gobierno, en ese tipo de cosas que es típico de la OTAN y de Estados Unidos. Cuando se den esos objetivos, veremos claro el futuro del esclarecimiento de esta contradicción que se está dando ahora. Estamos hablando de cuánto, 15, 10 años, 20. No creo que esto Porque dure desde que tanto, yo tengo uso de porque razón, la OTAN es la que tiene el sartén por el mango ante esta situación de crisis mundial. mira, ya no, realmente la situación ha derivado a un resquebrajamiento de las condiciones internas de la OTAN y de la Unión Europea. Fíjate tú que esta guerra mundial, esta guerra híbrida, ha traído por consecuencia una gran crisis interna en el capitalismo occidental. Fruto de ello es esta tremenda inflación que está sometiendo a los países europeos y Estados Unidos en una crisis muy profunda, que esa sí va a durar largo. Esa crisis, esa inflación, esa situación del estancamiento económico a que se está sometiendo el bloque occidental. ¿Por qué? Primero, porque ellos decidieron enfrentar a Rusia a través de medidas económicas o sanciones catastróficas, como lo llamó Biden, ¿verdad? Y esas sanciones catastróficas realmente lo que han hecho es convertirse en un boomerang, en un dispararse en los pies, los mismos países que la propusieron. Por eso tú ves que hoy Europa está sumida en una crisis energética que no saben por dónde le va a salir. Primera vez en la historia que se sucede esa crisis energética en Europa. Es cierto, es cierto. Aunque Europa es lo que no se entiende, cómo los dirigentes europeos han caído en esta trampa. Porque lo primero es que Europa es un país totalmente dependiente del exterior. Dependiente a nivel energético, dependiente de la alimentación, dependiente de la comida, de todo. Europa no tiene unas fuerzas productivas capaces de permitir la autosustentación de ellos mismos y mucho menos un desarrollo agrícola que le permita abastecerse de todo, y no tienen recursos naturales, no tienen energía. El único país que tiene energía en Europa es Noruega, pero Noruega tiene grandes limitaciones, que son precisamente el agotamiento ya de sus yacimientos. Entonces, ¿qué sucede? Que Europa es la víctima en este proceso y Estados Unidos simplemente ha aprovechado la coyuntura con la finalidad. ¿Cómo la ha aprovechado? La ha aprovechado porque con estas sanciones el verdadero sancionado es Europa. ¿Tú ves? Y Estados Unidos, en lugar de ayudar a Europa a salir de la crisis, de la situación, lo que ha creado son medidas, gravámenes impositivas, cobrándole, por ejemplo, las energías que le está vendiendo a un costo 50% por encima de como lo conseguían desde Rusia. O sea, eso es una ayuda, todo lo contrario. Es un perjuicio y un aprovechamiento de la coyuntura para ellos resarcir sus arcas. Desde ese punto de vista, Europa es la gran víctima y fruto de todo esto es, por ejemplo, fíjate, la renuncia de Boris Johnson. Daniel, estamos hablando de que esta guerra mundial híbrida, como usted le llama o como se le llama, que inició 24 de febrero de este año y no se sabe cuándo va a terminar, ¿se prevé que la próxima guerra sea por agua? Mira, realmente hay discusiones sobre varias variables de la sustentación del género humano. Está la situación de la alimentación, que se supone que va a ser la gran guerra, la alimentación, y te explico, o me explico. Porque Rusia es el granero del mundo, es la principal fuente de producción de granos, claro. de Trigo, soya. Exacto, de agroquímicos, de abono, fertilizantes, ¿verdad? Sin embargo, fíjate cómo se bloquea. Semillas. Sí, cómo se bloquea la salida de estos productos de Rusia a través de las sanciones. Fíjate cómo
Estados Unidos, para poner los dos aspectos, Estados Unidos, que en un tiempo fue el principal productor de trigo y exportador de trigo, ha decidido dedicar toda la producción de granos a la fabricación de forraje para su industria cárnica. O sea, en Estados Unidos ya no se vende trigo, soya, como se vendía antes, porque todos esos productos los muelen con hierba, con forraje, y se lo dan a comer a los animales, porque una situación que la gente a lo mejor desconoce es que el principal elemento de la dieta americana es la carne. Sí. O sea, tú no coincides un plato de comida en Estados Unidos si no tiene un pedazo de carne. Entonces, con 340 millones de habitantes, suponte tú, la prioridad de ellos es resolver la situación de la demanda de su población. Producir carne. Exacto. Entonces, ¿pero qué ocurre? Que la demanda de alimentación es mundial. ¿Qué tú supones de China con 1.400 millones de habitantes resolviendo el problema de la alimentación? Fíjate que China, en virtud de los desafíos que le plantea el problema alimenticio, compró 25.000 kilómetros cuadrados de tierra fértil en Ucrania, con la finalidad de ellos producir alimentación para su pueblo. Pero eso no solo lo han hecho en Ucrania, lo han hecho en otros sitios. Por ejemplo, hay una situación que es muy interesante y que se deriva del problema agrícola. Hay 3 grandes vertientes de tierra negra en el mundo. Uno la tiene la más pequeña Ucrania, que es fronteriza, en ese aspecto es en la zona de donde se está, de Donbass, donde se está realizando la operación especial rusa, que se extiende hasta la zona del mar de Azov, río Azov, hasta el Caspio, ¿verdad? Okay. Ahí hay 2. Y la tercera la tiene China, pero ¿tú sabes dónde? ¿Dónde? En la bajada del Himalaya. Tú conoces que China, India, Pakistán y Afganistán tienen un valle que es el valle de la famosa discordia, que es lo que ha generado los pleitos entre China y la India. Y este valle tiene también un sedimento de tierra parecido al de la Tierra Negra. Pero hay otro dato muy importante. Fíjate, Ucrania se convirtió en el principal suplidor de tierra negra de Europa. Y eso se debe al hecho de que los países europeos tienen su tierra cansada desde tantos años, ¿verdad? Desde la explotación agrícola, y han tenido que resolverlo a través del injerto de tierra negra con nuevos minerales, nuevos recursos. Y de ahí entonces que Holanda, por ejemplo, que es uno de los países que tiene el mayor laboratorio de desarrollo agrícola del mundo, haya creado una serie de infraestructuras con la finalidad de crear los famosos invernaderos. Pero no invernaderos como lo conocemos aquí en la República Dominicana, de un invernadero de un área techada y la tierra, no. Allá hacen grandes edificios del tamaño de una manzana, y la tierra negra que importan desde Ucrania es la que les sirve para abonar todos esos ensayos agrícolas que hacen ahí. Mire, don Daniel, yo no quisiera dejarlo ir a usted sin nosotros analizar así de manera rápida cómo ha influido todas estas guerras y cómo ha influido el comportamiento del presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, ante esta situación mundial, porque hay que recordar que él fue uno de los primeros que se adelantó a emitir su opinión cuando inició el conflicto entre Ucrania y Rusia. Pero esa pregunta usted me la va a responder luego de una brevísima pausa comercial. Con mucho gusto. La Cámara de Diputados aprobó importantes proyectos como el que crea el Departamento de Crédito Educativo y el de Exequatur de la República Dominicana. También fueron votadas positivamente unas 40 resoluciones internas que ya tenían informes. Además, la Cámara de Diputados y la DGCET realizarán una campaña de concientización de la ciudadanía dirigida a evitar más muertes en accidentes de tránsito.
Los titulares de ambos organismos, Alfredo Pacheco y el general Ramón Guzmán Peralta, acordaron una alianza por la vida humana que, según afirmó Pacheco, es lo más importante en la faz de la Tierra. Asimismo, la Cámara de Diputados designó los miembros que formarán parte de la comisión bicameral que estudiará el proyecto de ley que busca regular políticas públicas para atención, protección e inclusión de personas con trastornos del espectro autista. También 32 comisiones se reunieron durante la semana en una ardua labor de trabajo. Cámara de Diputados de la República Dominicana. ¿Cómo tú le dices a una gente que confíe, que tenga esperanza, si nadie había hecho nada para ayudarles a vivir mejor? La confianza se gana. No se trata de gastar más, hay que gastar mejor. El dinero público es de todos los dominicanos. Tenemos la obligación de pensar por primera vez en que nos vaya bien a todos. Es el momento de estar cerca de la gente. Por eso no vamos a aumentar impuestos. Porque el cambio se trata de ti. El cambio comenzó. Gobierno de la República Dominicana. Queremos darle las gracias por la construcción de esta calle, de esta cancha y de las casas que podemos mirar a continuación. Bien, señoras y señores, retornando con esta su entrevista central con el experto en geopolítica Daniel García. Antes de irnos a la pausa, yo le dejé la pregunta de cómo afecta todo esto que está pasando entre Rusia y Ucrania, la situación interna de aquí de la República Dominicana. Sí. Recuerdo que me hiciste una pregunta sobre el agua y los alimentos. El problema del agua termina en Estados Unidos y de ahí, analizando la situación que tiene Estados Unidos con el agua, se deriva precisamente del problema energético, porque Estados Unidos se ha dedicado a explotar los recursos energéticos soterrados a través del famoso fracking. Y esto conlleva un enorme consumo de agua. Y ahí está el hecho de que las zonas agrícolas de Estados Unidos están siendo sacrificadas por el problema del fracking, porque no le llega el agua y el agua le están dedicando a esto. Pero esta no es la única situación que se da en Estados Unidos. Estados Unidos está sometido ahora mismo en una inflación muy profunda que ya ha descendido a los niveles de lo que le llamamos la recesión. Sí, claro. Una recesión económica que traerá por consecuencia un estancamiento de la economía y una reducción del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Que la economía norteamericana está basada fundamentalmente en la comercialización del dólar, en lo que le llamamos una economía de carácter financierista. Entonces, como la economía norteamericana ha cedido espacio al financierismo, ha bajado la producción en otros sectores, el problema del lanzamiento de su producción en China, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta inflación de Estados Unidos tiene razones que van a salpicar nuestra economía de una manera muy cruda. Entonces, por ejemplo, la inflación se origina no solamente por el problema de Ucrania, sino que es un problema que viene particularmente de la guerra comercial que desarrolló Trump contra China. Tú oyes, donde grabaron una serie de artículos importados de China y naturalmente eso llega al consumidor más caro porque los comerciantes no pierden. Claro que no. ¿Tú ves? Además, está la otra situación creada por esa cantidad enorme de recursos que dedicó Donald Trump y Biden al principio para subvencionar los trabajadores y la gente del pueblo como una manera de mitigar las laceraciones del COVID, sí, del problema del COVID. ¿Qué ocurre? Eso también es inflacionario. Claro, porque el mundo se frenó. Eso es también, no solo se frenó por
por el COVID, Por la producción. sino por la cantidad de dinero inorgánico que lanzaron a la calle, y que llevó a la gente a consumir sin control y los comerciantes a aprovecharse y a subir las tarifas de los costos, con lo cual... Y a eso hay que agregar que mucho de ese dinero no se quedó en los Estados Unidos, mucho de ese dinero migró hacia diferentes países de América Latina, Ahí como voy, República Dominicana, precisamente, Colombia, Costa precisamente. Rica, Cuba. Exactamente. Entonces, a eso se le agrega, ¿verdad?, el problema de la guerra de Ucrania, de los energéticos, ¿verdad?, que trae por consecuencia que Estados Unidos se haya sometido ahora mismo a un proceso inflacionario, a una recesión económica, que probablemente termine en una estanflación. ¿Por qué? Porque el desempleo se espera, Sí. ¿verdad? Porque cuando tú reduces el circulante, reduces el nivel de inversión público, ¿verdad?, con la finalidad de frenar la demanda, pues lo que trae es un estancamiento económico, y esto generará, ¿verdad?, una profunda recesión y, por tanto, la pérdida de empleo, empresas quebradas, etcétera, etcétera. Vamos a ver a dónde llega eso. Ahora, ¿qué ocurre con República Dominicana y esa crisis de Estados Unidos? ¿Qué ocurre? Que todo eso va a influir en la economía de República Dominicana de una manera trágica. ¿Por qué? Porque eso va a afectar las remesas, eso va a afectar el turismo, eso va a afectar la zona franca, eso va a afectar las exportaciones de República Dominicana hacia Estados Unidos, porque el mercado norteamericano ya no será el mismo, ya será un mercado reducido, y por tanto las receptividad al comercio internacional van a bajar muchísimo, y nosotros estamos ahí. Ahora bien, de lo que se trata es qué medida, o si el gobierno dominicano está preparado para tomar las medidas que requiere esta crisis que viene. ¿Está preparado? Bueno, por lo que yo observo, por lo que observa la opinión pública, el gobierno está muy tibio en torno al enfrentamiento de esta crisis. Y la tibieza se da por el hecho de que las medidas que se están presentando para enfrentar la crisis, la inflación que hay aquí en el país y la que viene de Estados Unidos, son medidas tradicionales, como son el encarecimiento de la tasa de préstamo para recolectar dinero y bajar de esa manera que baje la oferta, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Que hay otros métodos para bajar la inflación que facilitarían el hecho de que el pueblo no sufra las consecuencias de la inflación. Pero al parecer no se están llevando a cabo esos No se están llevando a cabo. ¿Por qué? Porque el gobierno prefiere mantener su presupuesto, ¿verdad?, y no tomar medidas antiinflacionarias, que son medidas políticas. Por ejemplo, la reducción de la presión tributaria hacia aquellos medios económicos, aquellas variables económicas que son inflacionarias. Sí. Por ejemplo, bajar los combustibles, bajar el precio de la luz, bajar la presión tributaria en el ITEBI. ¿Es una mala medida mantener frenado por tanto tiempo el precio de los combustibles? Bueno, eso hasta cierto punto generó estabilidad. Pero hoy, ante la situación de presión inflacionaria, el gobierno debiera bajar los combustibles. Porque el bajar los combustibles va a aumentar el dinero en el bolsillo de la gente. Bajar el costo de la luz va a aumentar el flujo de dinero en el bolsillo de la gente. Y tendrá con qué salirle al paso, ¿verdad?, al costo de los artículos de primera necesidad. O sea, de esta manera, nosotros entendemos que el gobierno debiera estar sumido ahora mismo en un gabinete de crisis, analizando la situación del país y creándole los mecanismos de defensa para que el pueblo dominicano no sufra la dureza de esta inflación y prepararse a la vez para la dureza de lo que viene. Bueno, señores, mejor de ahí no se puede decir. Para la señora que está en su casa tomándose el cafecito, pueda entender lo que está pasando entre Rusia, Ucrania, Estados Unidos y cómo nos afecta a nosotros, ya nuestro experto en geopolítica se lo explicó
de manera aplatanada. A ustedes, mantengan la sintonía. Muchas gracias, don Daniel. Gracias a Las ustedes por la puertas de oportunidad. este espacio están abiertas para cuando usted quiera venir, cuando usted quiera volver. Nos vamos a una pausa comercial y retornamos con el contenido de esta su revista semanal, Los Defensores. Gracias. Saludos, bienvenido una vez más a esta sucesión tecnológica y mucho más de Los Defensores. Como cada semana le tenemos noticias interesantes y una de ellas es que Apple va a instalar en su sistema operativo número 16 un sistema de bloqueo para un software espía que ha estado conectándose a los teléfonos de su marca. Realmente esta empresa ha demandado a una empresa israelí que utilizó un software espía en más de 150 países. Con este software se conectaron al iPhone del presidente, obteniendo informaciones privilegiadas y también de funcionarios de Europa. Realmente Apple se siente preocupada ya que con este software espía se pueden realizar muchísimas introducciones negativas a estos teléfonos, ya que se pueden activar cámaras, activar micrófonos secretos, se pueden descargar correos y también se puede accesar a las llamadas. Con este software espía se conectaron en más de 150 países y se efectuaron muchísimas irregularidades que fueron denunciadas. Otro es que Brasil está pidiendo a su empresa telefónica utilizar un solo puerto universal en los teléfonos. Realmente eso es positivo porque ustedes saben que cada teléfono usa un puerto diferente, pues Brasil es el segundo país sudafricano que está solicitando utilizar un solo puerto universal para todos los teléfonos. Realmente Europa también ya solicitó eso y se está estudiando. Brasil está haciendo una encuesta y luego de los resultados de esta encuesta, si es positiva, entonces se van a emitir las reglas para que se utilice el puerto universal en los teléfonos de Brasil. Por otro lado, China ha creado un código de conducta de 31 leyes que se le van a imponer a los influencers. Los influencers de China no pueden hablar de personajes históricos, no pueden hablar de cultura y realmente ustedes saben que China es un país prácticamente, no vamos a decir dictador, pero que tiene sus reglas. Recuerden que allá están bloqueados Facebook, Twitter, está bloqueado Google, porque ellos sí tienen un control de los internautas en su país. En China hay más de 700 millones de internautas y con esta regla se quiere imponer que los influencers que no estén profesionalizados en un área no pueden hablar de eso. No es como aquí, que cualquiera es influencer, cualquiera habla de cualquier tema sin haber tenido o haberse graduado en ese sentido para poder comentar o hablar de ese tema en sí. Realmente tenemos otra noticia y es que la FAA, la Administración de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, ha dado un sí a la evaluación del sistema de lanzamiento de cohete de Spy. Luego de 6 meses de tardanza para dar este sí, por fin ya Spy se está preparando para realizar su primer lanzamiento del Starship al espacio, que será su lanzamiento más importante de todo su proyecto. Imagínense ustedes que el Starship va a poder llegar a la Luna. Además es una nave sumamente grande, la más grande que se va a lanzar al espacio, capaz de cargar más de 100 personas y también va a cargar una carga que va a llegar al espacio y que va a ser un hito a nivel mundial. Realmente también le vamos a presentar las estadísticas de los canales con más suscriptores de la República Dominicana. Veamos. Ahí podemos ver, señores, los canales con más suscriptores. Tenemos ahí al Alfa el Jefe, con más de 28,000 suscriptores. Tenemos de Nino. Realmente hay youtubers que nosotros no lo conocemos,
pero sí tienen una gran cantidad de suscriptores. No solamente el que tenga 1 millón de views o el que más se vea en YouTube es el que más suscriptores tiene. Aquí hay canales de YouTube que tienen millones de suscriptores y que quizás nosotros no lo conocemos. El conocido tenemos ahí, podemos ver a Chimbala, que está dentro de los que tienen más suscriptores. Y ahí podemos seguir observando varios canales de YouTube que posiblemente nosotros no lo conozcamos, pero sí tienen esa gran cantidad de suscriptores. Recuerden que de acuerdo a la cantidad de suscriptores que usted tenga en su canal, más dinero puede obtener con la monetización de los contenidos que usted tenga en su canal de YouTube. Realmente en estos días vimos a Toxic Crow, que es uno de los cantantes que maneja el tema de YouTube, y estuvo informando que él ha distribuido más de 14 millones de dólares porque él tiene una licencia para pagar la monetización. Esa licencia la tiene desde muchos años y ha pagado más de 14 millones de dólares en distribución de monetización en República Dominicana. Ahí vemos cuál es el comportamiento de los canales de YouTube que más suscriptores tienen. Ahí estamos viendo ahí a Seki Vicine, que también sí lo conocemos porque es un artista urbano que ya casi tiene 10. Bueno, señores, hemos terminado. Eso es todo por esta semana. Hasta la próxima. Bueno, señores, no hay tiempo para más. Hemos llegado al final de esta subrevista semanal Los Defensores. Usted tiene una cita con nosotros la próxima semana por aquí, por su canal 6, Canal del Sol, también a través de nuestras diferentes plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y para toda la diáspora en los Estados Unidos a través de TV Hispanic. Haga bien, no mire aquí y nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Bye.